falleció una señora de la tercera edad, producto de todas las bombas lacrimógenas que se han dado, todo lo que está viviendo por el tema de la asfixia. Acaba de fallecer otra señora del movimiento indígena, también de la tercera edad, en la provincia de Loja, del pueblo Saraguro. Se habla de que existen 2 niños que murieron también por asfixia el día de ayer. El gobierno nos ha dicho o ha desmentido esa información. Bueno, pero estimados amigos de la Agencia Mexicana de Información AMEXI, estamos con el día de hoy entrevistando a uno de los compañeros que está siendo parte muy activa de la lucha del pueblo ecuatoriano. Entonces, bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Nelson. Si nos regalas tu nombre y representación para empezar, por favor. Muy buenas tardes. Con gusto, Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular y coordinador de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Muy bien, estimado Nelson, pues estamos ya viviendo, ya tú nos platicarás con más detalle, pero ya, si no mal recuerdo, la tercera o cuarta semana de una gran movilización de los trabajadores, de los pueblos originarios, de la juventud en el Ecuador. ¿Nos puedes explicar qué es lo que está pasando para la gente en México y en otras partes del mundo que quisiera pues conocer de primera mano qué es lo que está pasando en el Ecuador de estos días? Bueno, en nuestro país estamos viviendo momentos muy importantes de la lucha social, momentos trascendentes en el escenario de la unidad, de la organización y la lucha frente a un gobierno que pretende imponer el recetario del Fondo Monetario Internacional, que busca apropiarse de los recursos naturales de los ecuatorianos y que sobre esa base ha venido implementando un sinnúmero de leyes que hoy afectan a los trabajadores y los pueblos. Esta lucha que hoy estamos desarrollando viene desde el mes de junio, es decir, un mes después de lo que fue posesionado el presidente de la República, quien mediante algunas leyes desde la Asamblea Legislativa pretendió imponer mecanismos para impedir la protesta social, la libertad de organización, para destruir la organización sindical, para generar políticas para despidos de los trabajadores y en ese marco también para violentar los derechos humanos. Leyes como la Ley de Solidaridad Nacional, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, en donde se establece el hecho de que las Fuerzas Armadas pueden en cualquier momento allanar tu casa, impedir reuniones, sin la necesidad de que exista una orden de allanamiento previo, es decir, en cualquier momento. A pretexto, entre comillas, de combatir a los grupos delincuenciales, lo que se estaba buscando es silenciar la voz de los trabajadores y los pueblos. Luego de eso, aprobó también una ley que se llama la Ley de Inteligencia, con la cual se planteaba en ese escenario afirmar la represión en contra del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, el hecho de las movilizaciones estaban impedidas de acuerdo con esa ley. Se establecía el hecho de que era para acabar con los enemigos del Estado. Pero, Florentino, te voy a poner un caso. ¿Quiénes eran los enemigos del Estado o los que ponían en riesgo al Estado? No son los grupos organizados delincuenciales, sino que hablaba que los enemigos del Estado son la organización sindical, el movimiento indígena, las ONGs, la organización social y la organización popular. Es decir, todos quienes luchamos en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno. Luego aprueban una ley que era la ley de inteligencia, digamos la ley de integridad pública. Esta ley de integridad pública reformaba 20 leyes, entre ellas la ley orgánica del servicio público, para con esto despedir a los servidores públicos en nuestro país.
Hasta el momento van más de 10,000 servidores públicos que han sido despedidos de junio a lo que va del mes de octubre. Pero en los próximos días se vienen nuevos despidos de los trabajadores. Esto es lo que motivó la lucha social por la cual los trabajadores iniciamos las jornadas de movilización en contra de estas leyes, demandamos la inconstitucionalidad de las mismas y la Corte Constitucional nos dio la razón hasta ahora en 2 leyes, tanto en la Ley de Solidaridad Nacional como en la Ley de Servicio de Integridad Pública, declarándolas como inconstitucionales. En medio de esto, el gobierno nacional estableció el incremento en el precio del diésel, lo que ha provocado evidentemente el alto costo de vida, ha provocado que se profundice la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. Ha elevado los artículos de primera necesidad, pero tras de esto, que es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario, está también el hecho de que en los próximos meses vendría la eliminación del subsidio al gas y con esto el incremento en el precio del gas. Ya se anuncia en nuestro país, Florentino, por ejemplo, el tema del incremento en el precio de los pasajes para los próximos meses, tomando en cuenta que el acuerdo del gobierno con el sector del transporte era para entregarles una bonificación hasta el mes de diciembre y que en enero empiece a regir un nuevo precio de el transporte en nuestro país. Es decir, viene con fuerza el tema de la política en contra de los sectores sociales. A eso se suma el anuncio de ir a una nueva constitución, a una nueva constituyente para construir una nueva constitución. Una constitución no para resolver los problemas de la pobreza, los problemas de falta de salud o de medicina, la falta de oportunidades para la juventud. Lo que busca el gobierno es una nueva constitución para eliminar el derecho a la resistencia, para eliminar la prohibición, por ejemplo, actual que tiene mediante la constitución del trabajo por hora, que no te pueden contratar, sino que da mediante los mecanismos que garanticen una estabilidad laboral, que tengas un salario justo, que te permita organizarse. Todo eso quiere eliminarse por parte de este gobierno. Busca nuevamente traer las bases norteamericanas a nuestro país, busca eliminar el hecho de la participación democrática de los partidos políticos y intenta mediante este mecanismo, en acuerdo con la gente de la Asamblea, eliminar el número de partidos políticos, pero también reducir el número de asambleístas. El problema del país no es el tema de los asambleístas. El problema del país, o sea, no está en el número, lo que está es a quién representan los asambleístas. Y tanto el bloque mayoritario, que es ahora de ADN, es decir, que responden al presidente de la República, así como también el bloque de la Revolución Ciudadana, que es la segunda fuerza, ninguno de los dos representa los intereses de los trabajadores y los pueblos. Los dos han atacado los derechos sociales, los derechos sindicales, y por eso es que el pueblo ecuatoriano lucha y resiste. En ese marco es que se desarrolló también la movilización en defensa del agua. Recuerda tú que en la ciudad de Cuenca, más de 100,000 ecuatorianos nos movilizamos para defender Quimsacocha, nos movilizamos para decirle no a la minería, nos movilizamos para luchar en contra de la explotación minera cerca a las fuentes de agua. En medio de esto se declaró el tema del paro por parte del movimiento indígena. Paro que de paso ya tiene más de 23 días en nuestro país y en el cual los trabajadores, la juventud, los pueblos han venido participando de manera importante de acuerdo a las condiciones de cada uno de estos sectores, pero que ha conllevado a darle golpes al gobierno nacional, que hoy tiene una caída en su popularidad, que hoy tiene, ¿no es cierto?, el rechazo de la mayoría de ecuatorianos y que se ha visto obligado a reprimir de manera brutal como hoy lo está haciendo. Es decir, la lucha del pueblo ecuatoriano tiene razones para levantarse, para continuar, para luchar,
Y en ese marco es lo que hoy estamos resistiendo. Desde este espacio queremos denunciar la masacre que el día de ayer se dio en la provincia de Imbabura, en donde el pueblo de Otavalo fue reprimido por más de 8 horas, en donde existen 2 personas fallecidas, y también el día de hoy en la provincia de Loja acaba de fallecer otra persona como producto de toda la represión que está botando el ejército y la policía por orden del asesino de Noboa. En todo caso, este es un panorama general que te planteo inicialmente, porque me parece que es necesario ubicar el contexto en el que se desarrolla la lucha social y en el cual la juventud, los trabajadores, las mujeres, los jubilados, los pensionistas, los campesinos, los indígenas, los ecologistas, los ambientalistas, los médicos, al igual que sectores, ¿no es cierto?, de profesionales, están participando de estas jornadas en rechazo a todo lo que estamos viviendo con el gobierno del señor Daniel Noboa. Sí, pues es un panorama muy completo lo que nos está dando nuestro camarada Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Quisiera, digamos, para ir aterrizando en este tema del contexto, podríamos decir, Nelson, que digamos que este es lo que está haciendo el gobierno de Noboa en este momento, pudiera ser el mayor golpe contra los derechos políticos conquistados por los trabajadores y el pueblo ecuatoriano desde la Constitución de Montecristi en el 2007. Podemos, porque además del tema salarial, del derecho de la organización, entiendo que también uno de los temas es eliminar, por ejemplo, la protección de las áreas naturales, que, por ejemplo, el Yasuní, que fue una conquista, pero de todo este tiempo que el pueblo allá ha luchado mucho contra Correa, contra Lenin, y ahora este intento de golpe de Daniel Noboa podemos calificar como el más grande de todo este periodo. A ver, creo que es necesario establecer que todo gobierno burgués intenta, sobre la base de la fuerza, imponer su interés por encima del interés de los pueblos. En nuestro caso, evidentemente que los intereses de la oligarquía, los intereses de los grandes grupos económicos al que representa el presidente Noboa. Recuerda tú que Daniel Noboa representa al principal grupo económico de nuestro país, uno de los grandes oligarcas a nivel internacional, y yo diría uno de los grupos económicos principales de América Latina. Y entre ellos está el hecho de que este gobierno busca apropiarse de todos los recursos naturales de los ecuatorianos. Hoy está trabajando por apropiarse de la cuestión de la minería, busca apropiarse de las empresas eléctricas, de las empresas petroleras, busca tener acciones en cada una de ellas para desde ahí ir acrecentando sus fortunas. Mediante este mecanismo de persecución, de encarcelamiento, de ataque a los derechos sindicales, también está otro elemento, la condonación de las deudas de este grupo económico. Mientras por un lado quita los derechos a los trabajadores, por ejemplo, la Ley de Integridad Pública planteó el hecho de la condonación de la deuda de los grupos económicos en el cual la corporación Noboa, que pertenece al papá del presidente, le acaban de perdonar 96 millones de dólares que adeuda al SRI. Y evidentemente que lo que está en eso, lo que está en riesgo fundamentalmente en estos momentos, como tú lo has señalado, son los derechos alcanzados en Montecristi, producto de la lucha de los trabajadores y los pueblos, que hoy se estarían viendo en riesgo con la nueva constitución que quieren construir por parte del gobierno nacional. Fíjate tú que se está limitando incluso la participación de los diferentes sectores sociales. No se les ha permitido a algunos partidos políticos tener el tema de poder calificar para hacer campaña en contra de la consulta popular.
una consulta popular que de paso se hace en tiempo récord. En nuestro país vamos a tener 16 días para enfrentar la campaña de la consulta popular, que de paso la organización social, trabajadores organizados en el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, la ECOARUNARI, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Federación Nacional de Médicos, el Colegio Nacional de Médicos, las enfermeras, los ambientalistas, los ecologistas, los sectores que hoy estamos luchando, hemos tomado una decisión: decirle no a la consulta popular, y estamos trabajando por derrotarle a Noboa en la próxima consulta que se va a desarrollar en nuestro país. Eso por un lado. Pero por otro lado, también los partidos de izquierda, como Unidad Popular, como Pachacuti, como el Partido Socialista, también han planteado el tema del no a la consulta popular. Porque lo que se pone en riesgo son los intereses, insisto una vez más, de los trabajadores y los pueblos frente a los intereses de la oligarquía. En ese marco, evidentemente que lo que se busca es darle un golpe al derecho social, a los derechos políticos y a los derechos humanos que garantiza, ¿no es cierto?, la Constitución de Montecristi, que de paso no fue dádiva de nadie, que no fue un regalo del correísmo, que fue producto de la lucha de los trabajadores y los pueblos, que tiene que ver con la lucha histórica del movimiento sindical, del movimiento popular, del movimiento social, que tiene que ver con la lucha histórica del movimiento indígena, de defender el tema del medio ambiente, de defender el tema del Yasuní. Esas conquistas lo alcanzamos en el 2008 como producto de la lucha social, y hoy nos quiere arrebatar este gobierno. Recuerda tú que incluso tanto al mismo gobierno de Correa, al mismo gobierno de Moreno, al mismo Lazo, les derrotamos en las consultas populares que hicieron sobre el Yasuní y sobre el Chocó andino, que es otra de las áreas protegidas en nuestro país, en la provincia de Pichincha. Al igual que también le derrotamos a Lazo en una de las consultas por el tema de Quinzacocha, y me refiero en la defensa del agua. Todo este tipo de cosas es lo que hoy está en riesgo. Y por eso, efectivamente, lo que se evidencia es la desesperación de la oligarquía, de la derecha, de la burguesía, de los capitales extranjeros y nacionales, ¿no es cierto?, en buscar apropiarse de los recursos naturales de los ecuatorianos. Entonces, esta lucha no es solamente una lucha contra un gobierno, es una lucha de los trabajadores y los pueblos en contra de los intereses de la oligarquía, de la burguesía. Tiene que ver con las contradicciones fundamentales del sistema capitalista, entre los dueños de los medios de producción, entre los dueños del capital y los dueños de nuestra fuerza de trabajo, que somos los obreros. Es decir, la lucha entre los ricos y los pobres, la lucha entre la burguesía y la clase obrera, la lucha entre la gran burguesía, diría yo, de los terratenientes, con los que luchan por el trabajo en el campo, que es el movimiento indígena y los campesinos. Esto es lo que está en juego, los intereses de clase. Y esos intereses de clase que hoy se desarrollan fundamentalmente en la lucha social, en la lucha callejera, en la lucha en las comunidades, en la lucha de los pueblos, será evidentemente lo que resista las políticas del gobierno, pero que también en los próximos días se evidenciará en la lucha en las urnas. Por eso es que los sectores sociales le decimos, hoy le vamos a derrotar a Noboa en la lucha callejera y mañana la vamos a derrotar en la lucha electoral, en la lucha en las urnas. Pues muy bien, Nelson. Ahora un poco para el movimiento sindical, el movimiento popular, los campesinos de otros países del mundo, para que entiendan, digamos, intentamos cómo se está desarrollando esta
esta jornada que ya lleva 23 días, como tú lo has planteado, pero que viene también ya de otras acciones desde la propia llegada de Daniel Noboa al gobierno. ¿Cómo ha sido o cómo es la participación, los sectores, las organizaciones? ¿Hay algún nivel de coordinación, tipo de asambleas? También si hay, digamos, cualitativamente elementos nuevos que se estuvieran presentando en esta lucha que está desarrollando el pueblo ecuatoriano respecto a pues tantas batallas que también hemos visto anteriormente, en donde se junta el movimiento indígena con el movimiento de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres. ¿Qué sería lo importante que deberíamos de aprender de esta lucha? A ver, en nuestro país la crisis económica ha llegado a un grado tal que en el sistema de salud, en los hospitales no existe medicina. En los hospitales no existe el número de médicos y de enfermeras que se requieren. Hoy la gente que está enferma tiene que comprar la medicina fuera de los hospitales para que les puedan atender, incluso a las personas que están internas, es decir, que están internados en los hospitales. Los médicos, las enfermeras han tenido que hacer los hot dogs, sándwiches, lo que puedan hacer para vender y poder comprar medicina para los pacientes. Fíjate tú la gravedad de la situación. Las personas que tienen enfermedades catastróficas y que tienen que hacerse las diálisis no tienen los recursos como para poder acudir a eso, porque el Estado no les paga cerca de 2.000 millones de dólares a las dializadoras. Y esto ha puesto en riesgo la vida de esos pacientes con enfermedades catastróficas. Tanto es así que tenemos ya 2 fallecidos con enfermedades terminales fuera de los hospitales porque no existen medicina. Pero también ocurre que en el caso de del sistema de educación, tenemos más de 300.000 niños que no han podido ingresar a los establecimientos educativos porque no existen los recursos necesarios para garantizar la educación de los hijos de los campesinos, de los hijos de los trabajadores. Por eso es que cuando iniciamos las acciones en contra de estas leyes, levantamos sobre la base de un aspecto, Florentino, sobre la base de establecer que el Estado declare en emergencia el sistema de salud y el sistema de educación, que garantice los recursos para el pago de la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso implicó el hecho de dar pasos en instancias de coordinación, en instancias de unidad. Porque si bien es cierto, los que veníamos liderando en gran medida estas convocatorias, que era el Frente Unitario de Trabajadores, en donde están 4 centrales sindicales, en donde están organizaciones como la UNE, organizaciones como la UGTE, ¿no es cierto? Decidimos, a más de eso, coordinar también con el Frente Popular, organización que agrupa 14 organizaciones adicionales, ¿no es cierto? Entre ellas estudiantes, campesinos, el tema de las mujeres, la juventud, los jubilados, los servidores públicos, las organizaciones barriales, sectores que están incorporados en los artistas populares, los sectores sin vivienda, es decir, una cuestión de una instancia unitaria importante también a través del Frente Popular. Pero también le hicimos un llamado al movimiento indígena para desde ahí coordinar acciones. Y fíjate tú que en el 7 de agosto construimos lo que fue, el 16 de agosto, construimos lo que fue el Frente de Defensa de la Salud, la Educación, el Trabajo, el Medio Ambiente y también la cuestión del agua y el ecosistema. Esta es una instancia unitaria en donde se incorporaron otros sectores de profesionales, médicos, enfermeras, abogados, ambientalistas, ecologistas. Es un frente muy importante. Y además de eso, hemos planteado el hecho de retomar el Parlamento de los Pueblos. Parlamento de los Pueblos en donde
confluyen todos los sectores para desde ahí coordinar un sinnúmero de acciones. Esto ha permitido darle un seguimiento al tema del paro, pero sobre todo nos ha permitido que, a más de la lucha social que se viene levantando desde el movimiento indígena, particularmente en la provincia o en el norte del país, ¿no es cierto? Imbabura, Carchi, una parte de Pichincha, y además de eso, la lucha del movimiento indígena en provincias como Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Azuay, Cañar, permitió efectivamente darle una connotación de una lucha general en el país. A eso se suma lo que hoy estamos viviendo también, la incorporación de provincias como Napo, Sucumbíos, Orellana y Zamora. En ese marco es que la lucha social ha ido creciendo en nuestro país. Y creo que esta instancia de coordinación de acciones entre los diferentes sectores ha permitido sostener, ¿no es cierto?, este paro de los 23 días, pero que también tiene, insisto una vez más, la presencia del movimiento de los trabajadores, de la juventud y los pueblos. Por eso es que el gobierno nacional se ha visto obligado a reprimir de manera brutal, como hoy lo está haciendo, o como lo ha hecho en días anteriores en contra del movimiento indígena, en contra de los campesinos, pero también en contra de los trabajadores. El día domingo, en la ciudad de Quito, se desarrolló una jornada importantísima de resistencia y de lucha en respaldo al paro, en donde estuvimos diversos sectores y en donde el gobierno nacional se vio obligado, a más de haber declarado el estado de excepción en cerca de 12 provincias, se vio obligado a movilizar a la capital de la República, a la capital de nuestro país, es decir, a Quito, a más de 10,000 militares, a más de 4,000 policías, para detener la lucha, ¿no es cierto?, de los diversos actores sociales. Y desde ahí generar el epicentro, diría yo, hacia la provincia de Imbabura para acallar la voz de protesta de este pueblo, del pueblo de Imbabura, en la provincia de Imbabura, ¿no es cierto?, en el hecho de frenar esa resistencia importante de nuestros hermanos indígenas que se venía desarrollando en esta provincia y en cantones como en Otavalo, Ibarra, la cuestión de Yaruquí, algunos lados importantes, ¿no es cierto?, de la lucha social. Es decir, el gobierno nacional se ha manchado las manos de sangre, reprimiendo de manera brutal con un convoy, o sea, con toda una caravana del ejército en donde participaron cerca de 1,000 carros del ejército, en donde estuvieron también la policía, en donde han participado más de 4,000 militares, en donde estuvieron con helicópteros, incluso disparando en contra de los manifestantes. Esta es una brutalidad no antes vista de cómo se ha arremetido contra el pueblo de Imbabura, y evidentemente que lo que demandamos es la solidaridad de los pueblos, ¿no es cierto?, del mundo, con quienes estamos luchando, pero sobre todo también demandamos que las organizaciones de los derechos humanos, que las Naciones Unidas hagan un llamado de atención al gobierno ecuatoriano y ordenen que se detenga la masacre que hoy está viviendo el pueblo ecuatoriano, producto de un gobierno asesino, criminal, represivo como el de Noboa. Bien, pues yéndonos a este tema de la solidaridad internacional, ustedes tienen algunas propuestas específicas que pudieran hacer los sindicatos, las organizaciones, para acudir a este llamado de auxilio frente a la masacre que está cometiendo el gobierno de Noboa. Me imagino que también, como lo hemos estado haciendo con Palestina, es importante también presionar a los gobiernos que tienen relación con el gobierno ecuatoriano. ¿Cuáles son estas acciones y llamados concretos que pudiéramos difundir y hacerle llegar a los trabajadores y a los pueblos del mundo?
Una de ellas es urgente un SOS en defensa del derecho a la vida y en defensa de los derechos humanos. Es indudable que requerimos que nos pronunciemos porque se garanticen los derechos de salud, educación, trabajo y al mismo tiempo también se establezca la necesidad de que se protejan las áreas protegidas. Discúlpame la redundancia en esto. Es necesario la solidaridad para que el gobierno nacional frene el ataque en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas de que hoy están siendo reprimidas por parte de un gobierno asesino como el de Noboa. Hay que establecer la necesidad de que se cese la represión en el territorio ecuatoriano. Y evidentemente que un aspecto central que vamos a vivir en estos días también va a ser el hecho de una nueva lucha que vamos a levantar por el tema de la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí se acaba de establecer una nueva ley que buscan que los recursos de los afiliados, los asegurados, sean la garantía para que los organismos multilaterales le hagan nuevos préstamos al Estado ecuatoriano. Y evidentemente que lo que están tratando es de asaltar los recursos de los verdaderos dueños del IES, que somos los trabajadores, que somos los aportantes, que somos los jubilados. Y fíjate tú que lo que está también en riesgo es el hecho de que mediante una ley quieren condonarle la deuda al Estado ecuatoriano que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es ahora más de 30.000 millones de dólares que le adeuda el Estado al IES, ¿ya? Producto de un sinnúmero de mecanismos. En todo caso, creo que es necesario este tipo de cosas. Hoy aquí en nuestro país vamos a desarrollar una nueva jornada de movilización a partir de las 4 de la tarde, convocada desde el Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, los sectores sociales y populares, en contra de las medidas del gobierno y en rechazo a la masacre que se diera el día de ayer en la provincia de Imbabura, particularmente en Otavalo. Muy bien, pues ya empezamos con las actividades que están proyectadas, además de la movilización de este 15 de octubre por la tarde, como lo estás comentando. ¿Qué otras acciones vienen en los próximos días? Y si nos puedes precisar también cuándo es la consulta. Has hablado de que estamos a un corto tiempo. ¿Cuánto es la consulta y qué otros escenarios o qué otras acciones se están previendo en adelante, la perspectiva pues de lo que tenemos ahora? Como te decía, el día de hoy tenemos esta jornada nacional. Para el día de mañana estamos planteando cacerolazos a nivel nacional en rechazo a la represión, en rechazo a la pobreza y en demanda de que se garanticen los derechos sociales y políticos del pueblo ecuatoriano. A eso se suma que el día 18 de octubre vamos a desarrollar el Congreso de Afiliados, Asegurados, Jubilados, para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para construir una nueva ley de seguridad social. Este Congreso de Afiliados se va a desarrollar en la ciudad de Guayaquil, en donde van a acudir de todas las provincias para construir la nueva ley de seguridad social y desde ahí también establecer algunos aspectos relacionados a que el Congreso se pronuncie por la consulta popular, por el no. ¿Ya? Este es otro aspecto. Como te decía, la consulta popular se desarrolla en nuestro país el 16 de noviembre y a partir del 1 de noviembre tú puedes hacer 15 días de campaña electoral, entre comillas, ¿no es cierto? Lo que es un tiempo demasiado corto. Segundo, todo mundo estamos tratando de registrarnos en el Consejo Nacional Electoral para la campaña publicitaria que se debe hacer, porque el gobierno nacional ha puesto un montón de trabas, ha puesto un montón de límites a la participación de las organizaciones sociales
e impidiendo el hecho que tenemos, ¿no es cierto?, a participar de manera democrática. Estamos también trabajando en ese marco por nuevas acciones que las vamos a ir desarrollando como parte de las acciones unitarias que tengamos que ir coordinando con otros sectores. Pero en lo fundamental, creo que de aquí vamos a dar un salto. Luego de lo del Congreso de Afiliados, la principal batalla será el tema de la lucha por ganarle al gobierno nacional en la consulta popular. De la lucha social en la calle, vamos hacia la lucha por la defensa de los derechos democráticos, sociales, políticos del pueblo ecuatoriano, que será particularmente esa lucha, ¿no es cierto?, en el tema de la consulta popular, porque tienes, como te decía, para hacer campaña menos de 15 días, y nosotros necesitamos avanzar, dar pasos más acelerados por ganar razón en la gente, que debemos decirle no a la consulta popular, no a las privatizaciones, no a las bases de Manta, no a la eliminación de derechos, y lo vamos a convertir en un plebiscito. La consulta popular para nosotros se transforma en un plebiscito al gobierno de Noboa. Decirle no a la consulta es decirle no a la prepotencia, al autoritarismo y a un gobierno dictatorial y asesino como el de Noboa. Decirle no a la consulta popular es parte de la lucha política, social de los trabajadores y los pueblos que debemos desarrollar para construir una patria distinta, diferente, y para derrotarle a la oligarquía en el escenario que hoy nos está planteando. Pues bien, una duda, se ha hablado ya de muertos que han ocurrido en diferentes puntos del país. ¿Hay presos políticos de la lucha que se está llevando a cabo? Discúlpame, se me escapaba esa parte fundamental. Son más de 200 detenidos, ya, de manera ilegal, entre ellos los 12 de Otavalo, que de paso el gobierno criminal de Noboa les trasladó a una de las cárceles más peligrosas en la provincia de Manabí, ya, violentando el derecho de ser juzgados en su jurisdicción y poniendo en riesgo la vida de los 12 de Otavalo. Una juez de la provincia de Manabí, en donde se encuentran presos, declaró que era ilegal e inconstitucional el hecho de que les tengan ahí, ordenó de manera inmediata su retorno a la provincia de Imbabura, a la cárcel de Ibarra. Sin embargo, el gobierno nacional hasta ahora no ha hecho caso, a pesar de que hay esta sentencia que ya tiene más de una semana. Tenemos dirigentes sindicales que están siendo perseguidos, como en el caso de el compañero Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, al igual que también el compañero Neri Padilla, presidente nacional de la FEWE. Está el compañero presidente del Frente Popular de la provincia de Imbabura, el compañero Guatemala. Se encuentran con orden de detención el compañero vicepresidente del FUD de la provincia de la Suay, dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, el compañero Edison Delec. Está el compañero Oscar Reynoso, presidente del FUD de la provincia de la Suay, también con orden de captura, al igual que el presidente del Frente Unitario de Trabajadores a nivel nacional, el compañero Edwin Bedoya. A eso se suma también el hecho de la penalización o con juicios penales de los compañeros de la provincia de Cotopaxi, tanto el compañero Paul Jacome, dirigente de la Unidad Popular, el compañero Mario Huicamaigua, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de la provincia de Cotopaxi y parte del Comité Ejecutivo de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, el compañero Chillagana, dirigente de la Unión Nacional de Educadores y presidente de la UNE de Cotopaxi. Es decir, tenemos más de 200 enjuiciados, detenidos, y lo que nos preocupa también es el hecho de que existen
heridos, un número importante el día de ayer. En los días anteriores también algunos heridos en medio de las protestas. Y tenemos el primer fallecido fue en la provincia de Imbabura, el compañero Efraín, que casi al inicio del paro fue asesinado por parte de las fuerzas represivas. El día de hoy acaba de fallecer otro de los compañeros en el hospital, en uno de los hospitales en la ciudad de Quito, después de que fuera asesinado de un tiro, ¿no es cierto? El día de ayer con balas del ejército. Le operaron el día de ayer en Ibarra y tuvieron que trasladarlo a la ciudad de Quito, en donde se nos acaba de decir que ya acaba de fallecer hace cerca de 2 horas. Falleció una señora de la tercera edad, producto de todas las bombas lacrimógenas que se han dado, todo lo que está viviendo por el tema de la asfixia. Acaba de fallecer otra señora del movimiento indígena, también de la tercera edad, en la provincia de Loja, del pueblo Saraguro. Se habla de que existen 2 niños que murieron también por asfixia el día de ayer. El gobierno nos ha dicho o ha desmentido esa información, pero no, ¿cómo te digo? O sea, siguen esos rumores de que sí fallecieron los 2 niños. Existen gente que está en estado crítico también por todo esto que hemos estado viviendo. Y el gobierno nacional, frente a todo eso y lo que se ha manchado de sus manos de sangre, hoy está tratando de disuadir las cosas, diciendo de que el día de ayer hubo un atentado en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, un atentado de bomba. Nosotros creemos que esto fue una cuestión planificada desde el gobierno, que lo que buscó es un distractor para que la gente hable de lo que pasó en Guayaquil y no la masacre que vivió, ¿no es cierto?, el pueblo de la provincia de Imbabura. Es decir, son condiciones bien complejas. Aquí tenemos 10 provincias que están en estado, con estado de sección, que no podemos reunirnos, no podemos movilizarnos, porque enseguida somos reprimidos por parte del ejército y la policía. Sin embargo, en esas condiciones nosotros hemos decidido seguir movilizados y seguir dando batalla. Son condiciones complejas, pero sobre todo creo que en esas condiciones complejas que estamos viviendo hay una predisposición del pueblo ecuatoriano a seguir movilizando. Muy bien, pues muchas gracias, estimado Nelson Erazo, presidente del Frente Popular de Ecuador, por todo este panorama que nos has dado y vamos a difundir el llamado que se hace desde los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. ¿Algún mensaje final que quisieras dejar para nuestro público que nos va a ver a través de las diferentes redes sociales que vamos a difundir esta entrevista que estamos teniendo de manera remota con Nelson Erazo? Solamente señalar que la lucha social en nuestro país va a continuar. La represión de la que hoy estamos siendo víctimas, los trabajadores y los pueblos, y particularmente el pueblo de Imbabura, no va a acabar si es que el gobierno nacional no deja sin efecto el incremento en el precio de los combustibles, si no retrocede en sus políticas privatizadoras, si no retrocede en su política de flexibilización laboral. Y ante eso, efectivamente, entendemos de que será la unidad, la organización y la lucha del pueblo ecuatoriano la que más temprano que tarde derrote al gobierno incapaz de Noboa. El pueblo ecuatoriano ha sido capaz de votar gobierno y esta no será la excepción si el gobierno nacional pretende imponer su política por encima de los intereses del pueblo ecuatoriano. Vamos a trabajar por derrotarle en la consulta popular, pero sobre todo vamos a seguir trabajando y consolidando los procesos de unidad entre los trabajadores, la juventud, los pueblos, el movimiento indígena y los sectores sociales. La tarea es cambiar el país y en esa tarea, evidentemente, que quienes luchamos por la libertad
tenemos que jugar un papel importante y así lo está entendiendo la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, no le es fácil al gobierno de Noboa imponer el recetario del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, porque en ese caso tendrá la lucha permanente de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres y los pueblos para derrotar los anhelos privatizadores, los anhelos hambriadores de la derecha, de la oligarquía y el imperialismo norteamericano. La lucha del pueblo es el futuro para la humanidad. La lucha de los trabajadores y los pueblos son la alternativa para alcanzar su emancipación. Y en ese marco, los trabajadores vamos a seguir luchando por acabar con la explotación que hoy estamos siendo sometidos los pueblos del Ecuador y del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Nelson, y bueno, esperamos seguir los acontecimientos que están sucediendo en Ecuador y tener nuestros espacios también como un espacio para el mensaje, sobre todo de los trabajadores que están en la pelea en Ecuador y en el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti y siempre será un gusto conversar con ustedes.